Ahí está, muchas gracias. Em, ya, como les decía, entonces espero que hayan podido descansar. Por el mismo motivo, no quisimos enviarle las demandas antes de esa semana, de modo que pudiera ser un descanso efectivo. Entendemos que a estas alturas del año más encima ya todos estamos más o menos cansados, y la pandemia obviamente no ayuda en mucho y que al parecer no tiene pinta de mejorar. Les voy a compartir pantalla. Como les comentaba entonces, la materia que vamos a ver el día de hoy y de aquí a lo que siga del curso, por lo menos en las 2 semanas o 3 semanas que vienen, es la prueba. ¿Ya? En particular el día de hoy, y por lo menos esta clase y la siguiente, me gustaría ver en particular ciertos aspectos de la prueba en el proceso penal, sin perjuicio que el profesor Fuchs después vaya a profundizar sobre aspectos de la prueba en el proceso civil u otros procesos como el de libre competencia, por ejemplo. Eh, y espero, ¿cierto?, que pueda abundar en particular sobre los estándares de prueba, que es un tema especialmente discutido, y que tiene un alto impacto, ¿cierto?, y alta relevancia en materia procesal penal por el alto estándar que exige el Código Procesal Penal. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día más bien es una conceptualización de qué es lo que se entiende por prueba, eh, la distinción de la prueba en general con otros aspectos de la prueba, como son los elementos de prueba y los medios de prueba, eh, hacer hincapié sobre esta distinción, de modo que podamos adentrarnos, ¿cierto?, en la prueba en particular en el proceso penal y la relevancia que tiene esta distinción para efecto de distinguir, por un lado, de la carpeta de investigación, en la que se reúnen los antecedentes recopilados, ¿cierto?, por el fiscal y con auxilio de las policías, y por otro lado, toda la actividad probatoria, que es en una etapa posterior, ¿cierto?, como vimos ya el semestre pasado, que es esencialmente en la etapa de juicio oral, en la cual se rinde la prueba, que como vamos a ver es distinto a los elementos eh, con los que cuenta el fiscal en la carpeta de investigación. Es decir, no se hace una lectura completa de la carpeta de investigación en el juicio oral, sino que es una actividad distinta. Ahí vamos a ver por qué y la relevancia de esa distinción. A modo general, aquí hay harto para discutir, pero para zanjarlo desde ya, ¿qué es la prueba? En general, la prueba se entiende como un mecanismo, como algo auxiliar, como un instrumento que sirve al proceso. Ya no es una cuestión en sí misma que pueda ser útil, sino que sirve a una utilidad para un fin, que es, en este caso, la averiguación de la verdad. ¿Ya? Y sobre el proceso, en general, sobre el fin del proceso, existe harta discusión. Si les interesa, les voy a subir, aunque quizás me rete, pero les voy a subir el libro del profesor Fuchs, que hace toda una discusión a propósito del proceso y la verdad, y de cómo, en definitiva, bajo su concepto y en general bajo el concepto más moderno, ¿cierto? El fin último del proceso es la averiguación de la verdad. ¿No? Y bajo esa premisa, entonces, la prueba, como auxiliar del proceso, lo que va a buscar, ¿cierto? También va a ser, entonces, determinar cuál es la verdad. Y en particular, no solo la verdad, sino que la verdad sobre ciertas proposiciones de hecho que hagan los litigantes en el juicio, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, la definición que hace Julián López en el manual con la profesora Horvitz, habla de que es un mecanismo de verificación de las proposiciones de hecho que los litigantes formulan durante el juicio. Eh, También le cité, por ejemplo, lo que señala el profesor Fuchs, que es un instrumento, como le hablaba, es un instrumento del proceso, que lo que busca es ofrecerle al juzgador los elementos suficientes, o puede que no sean suficientes, ¿cierto?, para decidir acerca de la verdad o falsedad sobre un enunciado de hecho. Sobre esto también va a ser relevante, por ejemplo, las cargas de la prueba, etc. Y Valenzuela, que se casa completamente con esta teoría, con este punto de vista, ¿cierto?, de que el proceso sirve para el establecimiento de la verdad, dice directamente que es una actividad que tiene por fin el establecimiento de la verdad de cierto enunciado sobre hechos. ¿Ya? Entonces, lo importante que les tiene que quedar claro es que no es en estricto rigor una actividad de averiguación de la verdad, sino que simplemente de verificación de esta. Es decir,
a uno como juzgador o como tribunal, o puede que no sea un tribunal, pero sí un juzgador, incluso en su vida misma, en la que tienen que tomar decisiones, por ejemplo, racionales sobre algún asunto, eh, son presentados, ¿cierto?, con determinadas proposiciones fácticas respecto de las cuales los interesados van a tener que tratar de convencerlos sobre la veracidad de esos hechos. La prueba, entonces, lo que va a hacer es servir como este mecanismo que le permite al que toma la decisión adoptar un cierto grado de persuasión acerca de la veracidad de uno u otro hecho. En definitiva, la prueba no es más que eso. Como les decía entonces, la prueba es un instrumento para la verificación sobre la afirmación de ciertos hechos, es decir, sobre la verdad de un determinado hecho. Si, por ejemplo, hecho X es falso o es verdadero. Y para esto entonces lo que se utilizan son, en gran medida, dos conceptos. Por una parte, los elementos o las fuentes de la prueba y por otro lado, los medios de prueba. Y como les comentaba y les vuelvo a recalcar, lo que se busca a través de la prueba no es la averiguación de lo que ocurrió, sino simplemente determinar, en virtud de los antecedentes que son puestos a mi conocimiento, cuál de estos enunciados que son propuestos son o no verdaderos. Y esto es sumamente relevante y especialmente en un proceso como el penal, en el cual existe una división clara, ¿cierto? Entre las actividades de los distintos poderes del Estado, en particular la actividad que tiene el juez, que es completamente pasiva en torno a poder determinar cuáles son los hechos que efectivamente ocurrieron, y la actividad investigativa que tiene el fiscal, que es el que debe convencer al tribunal sobre la existencia de estos hechos y la participación del imputado. De esta manera, entonces, eh, es importante recalcar que la actividad probatoria en ningún caso tiene que ver con la averiguación, sino que más bien con este proceso de verificación que hace el juez o el juzgador o quien tome una decisión sobre la veracidad del enunciado, por ejemplo, que hace el Ministerio Público a través de la acusación o, por ejemplo, de la defensa que intenta desvirtuar, ¿cierto?, estos hechos presentados en la acusación. ¿Se entiende hasta acá? Lo vamos a ver con un ejemplo más adelante, así que si no se entiende todavía. em, entonces, la importancia de esto, como les venía reiterando, es que en el proceso penal, entonces, la prueba propiamente tal, solamente va a tener lugar recién en el juicio oral, ¿cierto? Y no en la etapa preliminar o de instrucción, ¿cierto? Que es como se ha referido a esta etapa de investigación, que dura hasta su cierre, obviamente, en la cual el Ministerio Público debe adoptar una decisión, como hemos dicho, ¿cierto? Si es que tiene antecedentes suficientes, puede acusar; si es que no los tiene, no perseverar; si tiene antecedentes más bien en contra de la acusación y que hablan más bien de la inocencia del imputado, entonces debe solicitar el sobreseimiento definitivo, ¿no? El tribunal solo va a verificar la verdad sobre los enunciados de hecho de la acusación, con el objeto, y este es el principal objeto de la prueba, por lo menos en el proceso penal, de poder tener la convicción para decidir sobre la absolución o condena de una persona, en particular aquí del acusado, ¿cierto? Entonces, el objeto acá de la prueba, en particular como vamos a ver de los medios de prueba, va a ser dotar al juez de herramientas para poder adoptar una decisión de absolución o condena. Y en particular, yo diría por la carga de la prueba, poder adoptar una decisión de condena, ¿cierto? Si no se satisface esa carga de la prueba, entonces debe necesariamente adoptar una decisión de absolución. Por esto, y como le he venido reiterando, entonces, toda la actividad que es anterior al juicio en realidad no debe ser considerada, y bajo ningún respecto, debe ser considerada como una actividad probatoria. Em, y así lo vamos a reiterar más adelante, pero por ejemplo, en ningún caso debe considerarse que la carpeta de investigación como tal es un elemento, o sea, es una prueba, ¿no? No puede ser incorporada, como vamos a ver, en virtud de ciertas reglas del Código Procesal Penal. La carpeta de investigación y la lectura de esta no puede ser incorporada directamente en el juicio oral, ¿ya? ¿Por qué? Por cierto, por esta distinción entre la actividad probatoria, eh,
y esta actividad preliminar, ¿cierto?, de investigación y averiguación de la verdad. En particular, entonces, ¿qué es un elemento de prueba? ¿Qué es un medio de prueba? El elemento de prueba, o la fuente, ¿cierto?, de la prueba, es cualquier dato objetivo que se incorpora legalmente a un proceso y que es capaz de producir conocimiento cierto probable de los extremos de la imputación penal. Esto es absolución o condena, pero en particular en la etapa preliminar, ¿cierto?, de la investigación, existencia del hecho punible y participación del imputado. ¿A qué me refiero con fuente de la prueba? Que esta es la información directa, es decir, por ejemplo, si estamos hablando de una declaración testimonial en la que la policía, por ejemplo, concurre al domicilio de uno de los testigos a tomar la declaración, entonces esa declaración que figura entonces en un parte policial que está por escrito, es un elemento de prueba. Porque es el dato objetivo con el que se cuenta en la carpeta de investigación en la que constan los antecedentes aportados por ese testigo. Sin embargo, el medio de prueba a continuación, ¿cierto?, es el procedimiento que está establecido en la ley que permite incorporar en el proceso, o más bien en el juicio, ese elemento de prueba. Y en este caso, por ejemplo, de un testigo, de nada nos sirve que en la carpeta de investigación tengamos, no sé, 3 hojas de una declaración contundente de un testigo que dice, por ejemplo, que vio al imputado asesinar a esa persona en la vía pública, si es que ese testigo, por ejemplo, no concurre a declarar al día del juicio oral, o si, concurriendo a declarar, por ejemplo, eh, declara una cuestión completamente distinta. Y esa es la diferencia. La gracia de los medios de prueba es que, a diferencia de los elementos de prueba, deben cumplir con ciertos requisitos, como vamos a ver, establecidos en la ley, de modo tal que esta incorporación de este dato duro, de este elemento de prueba al juicio, cumpla y satisfaga ciertas garantías que se han considerado como relevantes, tanto por rango constitucional como legal, eh, para que no se vulneren ciertos derechos del imputado o de cualquiera de los otros intervinientes en el caso, ¿ya? Entonces, en detalle, son procedimientos que están establecidos generalmente en la ley para la incorporación de estos elementos en el juicio y que tienen como principal objeto o finalidad, ¿cierto?, que se respeten un cúmulo de garantías que están establecidas en el proceso, ¿cierto? Las garantías que hemos hablado del debido proceso. Es un proceso formal, entonces, eh, para la incorporación de estos elementos probatorios y que se justifica, como les reitero, en la necesidad de que como Estado controlemos la forma en la que son incorporados estos antecedentes de hecho eh, al juzgador, ¿cierto? Y esto con un doble fin. Por un lado, para asegurar que los antecedentes que pasen al juzgador eh, sean suficientes, ¿cierto?, para que éste pueda adoptar una decisión racional. Y por otro lado, para que estos elementos que pasen a conocimiento del juzgador eh, se hayan producido, ¿cierto?, con respecto a las garantías fundamentales y en particular a las garantías del debido proceso que están establecidas en el proceso penal, ¿ya? Los medios de prueba, entonces, para hacerlo más claro, se refieren en particular a lo que está regulado, por ejemplo, en materia procesal civil, a la prueba testimonial, a la prueba instrumental, a la absolución de posiciones, por ejemplo, es todo ese proceso, ese rito en virtud del cual nosotros vamos a incorporar ese elemento, ese dato del mundo real a un proceso en particular, ¿ya? Y aquí les traje un ejemplo, que es un caso real, eh, y les voy a dar un poco de contexto. Contexto, es un caso por un delito sexual en el cual eh, la develación de una menor de edad eh, que va en el auto con sus padres y devela que le duele su zona genital. Una vez en la casa de los padres, ¿cierto? Al pañarla, la madre pues, se percata, ¿cierto?, que existen ciertas erosiones en la parte genital de la menor, por lo que se asusta, la lleva a un médico general, el médico general determina que existen ciertos hallazgos que pueden ser sospechosos y la deriva a un examen sexológico a una unidad del servicio médico legal.
Y el único antecedente que se tuvo, porque obviamente la niña la revisaban todos los días, es que lo más probable es que ese escozor haya sido producido ese mismo día. Porque esto fue en la noche de ese día. Lo más probable entonces es que si ocurrió algún hecho de carácter delictivo, ese hecho debió haber ocurrido ese mismo día, porque según los dichos de la madre, ella revisaba a la niña todos los días, pero eh, y no vio nada sospechoso días anteriores. ¿Ya? Entonces va la niña al sexológico y esto es, por ejemplo, un examen sexológico impartido por el Servicio Médico Legal, que como vamos a ver es un informe pericial. ¿Ya? Es un informe pericial. Un poco las características de cualquier informe pericial, ¿cierto? Viene el logo, viene la información detallada del número y el parte del informe, cuál es la unidad que lo emite, cuál es la fecha, también es súper importante, y en particular y al final aparece, ¿cierto? La firma del perito que suscribe el informe. Entonces, como todo informe sexológico, aparece esta información general al principio y se hace, ¿cierto? Una anamnesis, que es un poco el relato que hace la víctima o en general cualquier paciente que es atendido por un doctor sobre lo que le ocurrió. Entonces hay un poco la historia, ¿cierto? Que extraía por examen de su madre, que dice que el día lunes 3 de diciembre, al volver del colegio, bla, 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 se quejaba de dolor genital, lo lleva a la consulta de una doctora general, quien sospechó, ¿cierto?, abuso sexual y le indica, ¿cierto?, que lo llevara cuanto antes a un informe de este tipo al servicio médico legal. Eh, y en este informe pericial en particular, ¿cierto? Se concluye, por ejemplo, que es relevante que la víctima presenta lesiones explicables por penetración reciente y en el examen también presenta lesiones que son coincidentes con una lesión, y aquí lo importante para el ejemplo que voy a dar ahora, que es cronológicamente coincidente con lo denunciado por la madre. ¿Ya? Entonces la pregunta es, esto es obviamente súper ultra mega favorable para este tipo de conclusiones, ¿cierto? Son eh, muy favorables, por ejemplo, para el punto de vista de la imputación penal, ¿cierto? Para la fiscalía. Esto a mí me permite, por ejemplo, si yo tengo esta información, poder convencerme, ¿cierto?, de que es necesario ir a una acusación, por lo menos por algún delito ya sea de violación o de abuso sexual, porque tengo una conclusión médico-forense, ¿cierto?, de un perito que me dice que esto es compatible con un abuso de ese tipo y que es cronológicamente más encima con los hechos denunciados por la víctima. Entonces, la pregunta es, ¿se puede dar lectura directamente del informe pericial en el juicio oral? Y esto un poco para hacerle el contrapunto, ¿cierto?, entre elemento de prueba. Este informe pericial es mi elemento de prueba, pero el medio de prueba o la forma de incorporar el informe pericial en el juicio oral no es con este informe. O sea, a mí como fiscal me encantaría que se pudiera incorporar ese informe pericial como tal, sino que lo que se tiene que hacer, conforme al artículo 314 del Código Procesal Penal, es llamar a declarar. En la acusación uno presenta al perito para que concurra a declarar al juicio oral. El artículo 314 entonces dice que se puede presentar el informe, pero para esto entonces lo que se debe hacer es solicitar en la audiencia de preparación del juicio oral que fueran declarados a citar, a declarar a dicho juicio. Entonces, la forma de acompañar este informe no es dando lectura de este, ni acompañándolo físicamente al tribunal, sino que a través de la declaración que haga el perito en juicio, es decir, en persona, ¿cierto?, sobre el contenido del informe. Y esto es lo peligroso, entonces, porque lo que vale para la determinación de inocencia o culpabilidad del imputado no van a ser las conclusiones que yo les leí recién, que eran fabulosas para la imputación fiscal, sino que estas simplemente van a tener un valor en la investigación, es decir, con estos antecedentes, por ahora, con estos antecedentes por escrito, decirlo así, el fiscal solamente va a poder adoptar decisiones, por ejemplo, de convencerse de que aquí en realidad existen antecedentes suficientes para acusar, que es una etapa preliminar y es un momento de convicción más bien del órgano persecutor, pero no del órgano que juzga.
Y lo importante para el tribunal, para formar su convicción, él nunca va a tener acceso a este informe pericial, él nunca va a tener acceso a estas conclusiones, sino que lo importante para el tribunal va a ser los dichos del médico en la audiencia de juicio oral, que como les digo, y aquí está el peligro, que si uno tiene un perito o un testigo mal preparado, puede que éste diga cosas que sean contradictorias o distintas a las conclusiones que se hicieron en el informe original, ¿ya? Y obviamente tiene que satisfacer además con el derecho a defensa del imputado, que se traduce en el caso de los peritos y de los testigos en general en la posibilidad de realizar un contrainterrogatorio, que es cuando, vamos a ver, ¿cierto?, se aprieta a los testigos y los peritos, haciéndoles preguntas incómodas para desacreditarlo y también para hacer ver, ¿cierto?, ciertas contradicciones en sus dichos. Eh, ¿Por qué es importante esto y por qué quería mostrarle este caso particular? Porque en este caso, que es un caso que llegó incluso a una indemnización del Estado por error del Ministerio Público, por acusar en este caso, el médico, al concurrir al tribunal a declarar en calidad de perito, dijo en realidad que estas lesiones no eran compatibles con la data de los hechos que habían sido denunciados por la víctima, que en ningún caso podía haber sido, por ejemplo, 2 días anteriores, que era lo que se estaba denunciando, sino que más bien hablaba de una lesión de a lo menos 7 días de antigüedad, lo que tiraba por el suelo la tesis de la acusación, ¿cierto?, que se fue por un hecho particular en un día en particular, de modo tal que terminaron absolviendo al imputado y además condenando en costa del Ministerio Público e incluso llegando al Consejo de Defensa del Estado a demandar eh, al fisco por responsabilidad del Ministerio Público, ¿ya? Para que vean entonces esta diferencia y la importancia de conocer esta diferencia, eh, para, ¿cierto?, no confiarnos con los resultados que pueda tener un elemento de prueba, sino que tomarlo y desarrollarlo hasta su culminación, ¿cierto?, que es su incorporación en el juicio oral, ¿no? Un poco eso es lo que quería mostrarles. Eh, por supuesto, lo vamos a ver después, y en el caso de los peritos y los testigos, siempre existe la posibilidad de que el Ministerio Público, y aquí no lo hicieron, no sé por qué no lo hicieron, pero no lo hicieron, es demostrar contradicciones. Entonces, una de las pocas opciones que existe y está regulada en los artículos 331 y 32 del Código Procesal Penal es que cuando un testigo o un perito está diciendo algo que es abiertamente contradictorio con lo que nos dijo en su declaración en sede investigativa, entonces uno puede solicitar al tribunal dar lectura de esa declaración, por ejemplo, o de ese informe, para demostrar las contradicciones que está diciendo el perito y que éste se pueda aclarar sobre ese punto. Esa es una de las opciones que existe en el proceso penal, de modo que no ocurran este tipo de situaciones o este tipo de disonancia entre elemento de prueba y medio de prueba. ¿Alguna duda hasta acá? Y este caso se los puse en realidad porque era bien frustrante, porque en particular en el caso, sin perjuicio de que fue declarado absuelto el imputado, existían antecedentes que podían abrir una línea de investigación en la cual el imputado y la víctima se encontraban simultáneamente en un día que era coincidente con la agresión sexual. De modo tal que, si bien el imputado probablemente, o sea, si bien obviamente era inocente de la imputación penal que se le estaba haciendo por ese día en particular, a mi juicio, y probablemente hubiese habido éxito, ¿cierto?, en una acusación penal por hechos ocurridos con antelación, ¿cierto?, con estos 7 días de antelación de la realización del examen médico forense. Lo que es obviamente súper frustrante, ¿cierto?, desde el punto de vista del órgano persecutor, porque, eh, y así lo hizo ver, por ejemplo, el mismo tribunal en esta sentencia, que probablemente por un error del Ministerio Público, en definitiva, se está absolviendo a una persona que, en virtud de una línea de investigación paralela, quizás, se pudo haber demostrado su culpabilidad. Así que ese tipo de cosas pueden pasar y por eso es la importancia de esta distinción. ¿Dudas? Ya. Entonces, tomándonos de la mano de los elementos de prueba y de los medios de prueba, entonces podemos decir que
desde el punto de vista de los elementos de prueba, lo que hacemos para obtenerlos son actos de investigación, y para incorporar los medios de prueba en el juicio, lo que hacemos son más bien actos de prueba. Y debemos ser capaces entonces de distinguirlos debidamente. Los primeros, los actos de investigación, entonces, son estos que son realizados por los intervinientes o la policía durante la etapa de investigación, y que tiene como objeto la obtención de los elementos de prueba, es decir, de los datos que nos van a servir para eventualmente convertirlos en medios de prueba. ¿Ya? Eh, tienen, o se ha dicho, y en particular en el manual del profesor López lo van a ver así, esta distinción, que tienen dos tipos de uso: un uso mediato, que a mi juicio es el más relevante, que tiene que ver con servir de sustento para el Ministerio Público para adoptar una decisión al momento del cierre de la investigación. Es decir, si yo tengo antecedentes suficientes como Ministerio Público o no para acusar, para sobreseer definitivamente o para no perseverar en la causa. Y, en definitiva, si es que tengo antecedentes suficientes para la acusación, estos antecedentes o estos elementos de prueba recopilados por los actos de investigación se van a traducir, en definitiva, en medios de prueba superados, ¿cierto?, las formalidades requeridas por la ley. Pero además tienen un uso inmediato, y también es sumamente relevante, y yo creo que para la opinión pública en general, o para lo que se ve en la prensa el día a día, yo diría que esto es esencialmente relevante, porque tienen un uso inmediato en cuanto van a permitir al tribunal, en particular al tribunal de garantía, justificar con cierto grado de probabilidad, y aquí ya no con una certeza, sino que con un grado de probabilidad que no está claro en nuestra doctrina y jurisprudencia cuál es el grado de probabilidad que se requiere, pero para adoptar determinadas decisiones durante el desarrollo de la investigación, que son fundamentalmente dos. Uno, la adopción de medidas cautelares, y aquí en particular los que realizaron su trabajo sobre la prisión preventiva se van a dar cuenta que a esto me refiero, ¿cierto? Antecedentes que me permitan a mí justificar los requisitos de la letra A y la letra B para justificar la prisión preventiva, ¿cierto? ¿Cierto? Participación del imputado, y que la existencia al menos, ¿cierto?, del hecho punible. Y a su vez van a servir de base para que el tribunal pueda, fundadamente, ¿cierto?, autorizar la realización de determinadas diligencias de investigación que tienen carácter intrusivo, esto es, que afectan garantías fundamentales del imputado. Por ejemplo, una interceptación telefónica. ¿Ya? Para yo ir a solicitarle, yo fiscal, ¿cierto?, solicitarle al tribunal que me autorice a interceptarle, a pincharle el teléfono a un imputado, que es una medida ultra intrusiva, ¿cierto?, tengo que hacerle una presentación por escrito en la cual yo justifique con los antecedentes que tengo en la carpeta de investigación que existe, ¿cierto?, un grado de probabilidad de que el imputado es responsable y de que existe el delito por el cual yo lo estoy investigando. ¿Ya? Entonces, los actos de investigación tienen esta doble relevancia, ¿cierto? Este doble uso o este doble objetivo. Por un lado, más bien mediato, ¿cierto?, servir para la decisión que adopte el Ministerio Público al momento del cierre de la investigación, y por otro lado, servir como antecedente directo para la adopción de determinadas decisiones que debe adoptar el juez, ¿cierto?, pero que sirven para el efecto de la investigación, o al menos de la protección también de la víctima y de los testigos eventualmente, ¿ya? ¿Cierto?, que es la adopción de medidas cautelares y la autorización de diligencias intrusivas a través de órdenes judiciales. ¿Claro? Ya voy a avanzar rápido porque igual me queda un poco. Entonces, el contrapunto serían entonces los actos de prueba, que, como les he venido reiterando, son en cambio, ¿cierto?, aquellos actos realizados por los intervinientes en la etapa intermedia y principalmente en el juicio oral, con el objeto de incorporar estos elementos de prueba en el juicio, y en definitiva su objeto fundamental es verificar la verdad sobre proposiciones de hecho que permitan al juez determinar una decisión de absolución o condena. ¿Ya? Y ahí entonces podemos, hay principalmente dos tipos de pruebas, ¿cierto? La prueba de cargo, que es la del Ministerio Público, que busca acreditar los hechos de la acusación, y por otro lado la prueba de la defensa, que lo que va a buscar, en definitiva, puede ser varias cosas, pero fundamentalmente una defensa dura, ¿cierto?, sería aquella que contradice los hechos presentados por la defensa.
perdón, por la acusación. ¿Cuáles son las diferencias? Y podemos separarlas en tres grupos, ¿cierto? Oportunidad en la cual se realizan, sujetos que realizan estos actos y la finalidad o el objeto. En cuanto a la oportunidad, los actos de investigación obviamente solamente se van a poder realizar durante la etapa de investigación y, vuelvo a reiterar, entonces no tienen absolutamente ningún valor como prueba, ¿ya? Son solamente actos de investigación. En cambio, los actos de prueba solamente van a poder ser rendidos durante el desarrollo del juicio oral o, excepcionalmente, de modo anticipado cuando así concurra alguna causa legal. Por ejemplo, cuando, por ejemplo, en el caso de los testigos de la víctima, se los puede citar a declarar anticipadamente ante el juez de garantía, pero con ciertas causales súper estrictas, que es, por ejemplo, que la víctima esté súper enferma y probablemente se vaya a morir en el tiempo que se lleve a cabo el juicio o tenga que viajar al extranjero, etc. ¿no? Y aquí este criterio, ¿cierto?, de que la prueba solamente se puede rendir en el juicio oral está reforzado por la misma ley, ¿cierto?, que en el artículo 296 dice que la prueba que va a servir para fundar la decisión determinada en el juicio oral, ¿cierto? Es solamente aquella que se rinde durante el desarrollo de esta, ¿ya? O sea, ninguna otra prueba va a poder ser valorada por el tribunal, ningún otro antecedente va a poder ser valorado por el tribunal para efectos de adoptar una decisión de absolución o condena. Solamente aquella que se rinda en esta etapa particular que se llama juicio oral o eventualmente y de modo excepcional, aquella prueba que se haya rendido de modo excepcional ante el juez de garantía por alguna de las causales que, por ejemplo, les mencioné. También hay diferencias, por supuesto, en los sujetos que pueden desarrollar estos actos. Los actos de investigación, ¿cierto? Por regla generalísima, son desarrollados por el Ministerio Público, quien es quien dirige exclusivamente la investigación en Chile, ¿cierto? Además, obviamente, las policías también pueden desarrollar actos de investigación siempre y cuando sean mandatados por el Ministerio Público, con la salvedad, como hemos visto, ¿cierto?, de aquellas diligencias autónomas que pueden realizar por su carácter urgente. Y esto obviamente es súper importante, lo hemos recalcado desde el día 1 del semestre pasado, pero que el juez no realiza ningún acto de investigación por esta separación eh, clara, ¿cierto?, que existe en nuestro actual proceso penal, que distingue en la actividad de investigación, acusación y juzgamiento, ¿cierto? En estos dos órganos completamente distintos, Ministerio Público y tribunales de justicia, ¿cierto? Entonces, de modo tal que el tribunal, en particular el tribunal de juicio oral en lo penal, pero también el juzgado de garantía, no puede realizar ningún acto de investigación. Es tanto así que ni siquiera el juzgado de garantía puede ordenarle al fiscal realizar una diligencia de investigación. La única hipótesis en la que está autorizado eso, pero que en realidad no es una capacidad, o sea, no es que el juez autónomamente se le haya ocurrido que tiene que haber una diligencia de investigación fundamental para determinar, por ejemplo, los hechos de la causa, sino que es cuando se cierra la investigación y en la audiencia de reapertura de la investigación, alguno de los otros intervinientes alega que habiendo hecho una solicitud de diligencia de investigación al fiscal mientras ésta se encontraba vigente, no se hizo, ya sea porque se rechazó directamente o porque se aceptó pero no se hizo, entonces ahí el juez va a poder ordenarle, pero porque se lo solicitó así un interviniente, que se realice alguna diligencia de investigación. Pero por regla general, entonces, el juez no tiene absolutamente nada que ver con ni la forma ni cuándo se realizan estos actos de investigación. Eh, También los otros intervinientes van a poder realizar actos de investigación, no solamente el Ministerio Público, sino que también, por ejemplo, la defensa o el querellante. Y aquí se distingue también entre actos de investigación de estos particulares, tanto directos como indirectos. Los indirectos es cuando se solicita, por ejemplo, por parte de un querellante, que se realice por parte del fiscal una batería de diligencias de investigación. Eh, y en cambio son directos, por ejemplo, cuando ellos mismos aportan antecedentes de investigación, cuando a través de un escrito, por ejemplo, presentan antecedentes o
comparecen a declarar ante el fiscal o ante un policía y de esa manera aportan directamente ciertos actos de investigación. Se discute, y no lo voy a revisar hoy día, pero se discute, ¿cierto?, la posibilidad de que la defensa en particular pueda realizar actos de investigación particulares eh, y en particular lo que se discute es si es que la defensa está obligada a incorporar esos actos de investigación en la carpeta de investigación antes de la audiencia de preparación del juicio oral. Es decir, si tiene la obligación de acompañar estos antecedentes que pueden ser relevantes para la imputación penal, eh, para que el fiscal los tenga a la vista antes de decidir si acusar, sobreseer o no perseverar. Eh, y la verdad es que se ha dicho que no, que en realidad no existe ninguna obligación, por ejemplo, del querellante de incorporarlo a la carpeta de investigación de manera previa, que puede llegar el mismo día a la audiencia de preparación del juicio oral y ahí decir, oye, ¿sabe que tengo un informe pericial hecho de modo particular que desacredita absolutamente la teoría eh, de la fiscalía? Y ahí, bueno, el fiscal ya acusó, entonces eventualmente podrá ajustar su decisión, pero lo más probable es que se vaya a juicio y en el cual se discuta, ¿cierto?, el valor que tenga ese informe o ese antecedente investigativo aportado por la defensa. Y bueno, los actos de prueba también son realizados por todos los intervinientes, en particular aquí los intervinientes que comparecen al juicio, eh, fiscalía, querellante y defensa por otro lado. Y aquí también el juez no tiene absolutamente ningún rol, es más bien un rol pasivo, que es el de recibir los medios de prueba que se ponen a su disposición, ¿cierto?, para efectos de tomar una decisión de absolución o condena, ¿no? Y finalmente el objeto de tanto del acto de investigación como de los actos de prueba son distintos, como ya mencionábamos, y que va muy de la mano con los momentos en los cuales se produce en estos distintos actos. Los actos de investigación fundamentalmente entonces tienen por objeto que el Ministerio Público reúna elementos de prueba que sirvan para fundar o desvirtuar una acusación, es decir, para permitirle adoptar una decisión sobre acusar, sobreseer o no perseverar. En ese sentido, los actos de investigación están principalmente dirigidos al Ministerio Público, o sea, son actos producidos por el Ministerio Público para el Ministerio Público, es decir, para ellos poder adoptar una decisión, que, como hemos dicho, administrativa, ¿cierto? Es, ¿qué hago yo una vez cerrada la investigación? ¿Acuso o no lo hago? En cambio, y en ese sentido, los actos de investigación tienen como objeto más bien recopilar, ¿cierto? Recopilar antecedentes, antecedentes, antecedentes. En cambio, los actos de prueba, como ya hemos reiterado, y la distinción fundamental que hemos hecho, no tienen como objeto recopilar u obtener información, sino que verificar, acreditar si es que determinados elementos o proposiciones fácticas o proposiciones de hecho son verdaderas o no, y gracias a eso poder facilitar o en realidad aportar antecedentes o elementos o herramientas que permitan al tribunal tener la convicción para provocar, ¿cierto?, su decisión final, que va a ser, en definitiva, absolver o acusar al imputado. Entonces son momentos distintos, realizados generalmente por sujetos distintos y que cumplen con un objeto esencialmente distinto y que está dirigido a personas distintas. Uno está dirigido principalmente al Ministerio Público, como vimos también, eventualmente también al juzgado de garantía para efectos de determinar alguna diligencia intrusiva o alguna medida cautelar, pero principalmente para el Ministerio Público. Y en cambio, en este segundo momento, a través de estos medios de prueba en particular, que tienen ciertas formas especiales que deben respetar garantías, entonces tienen como objeto principal convencer al tribunal para determinar la veracidad o no sobre determinadas proposiciones fácticas que le permitan adoptar entonces una decisión de absolución o condena. ¿Dudas? Nada. Súper.
En la próxima clase vamos a profundizar ahora más bien en las diligencias, o sea, en estos actos de investigación, que vimos algunos el semestre pasado, pero en particular me interesa revisar con ustedes aquellos actos de investigación que deben ser autorizados por el juez de garantía, es decir, que tienen el carácter intrusivo. Eh, ¿Por qué? Porque creo que son de los más relevantes en el marco del proceso penal, y aparte porque son los que están más regulados también en el Código Procesal Penal. Superado eso, que creo que no nos va a demorar más de una clase, debiéramos empezar a ver directamente, ¿cierto?, los medios de prueba en particular en el proceso penal, y con eso ya liberar, ¿cierto?, las clases para que el profesor Fuchs pueda introducir algunos otros elementos y mezclarlos, ¿cierto?, con el proceso civil en particular. Como les comentaba al principio de la clase, entonces yo le estaba mandando ahora las demandas para la contestación. Así que lo terminaré de enviar ahora y como les decía, entonces el plazo va a ser hasta el miércoles 2 de diciembre. eh, y simplemente reiterarles que se lo voy a mandar por correo igual, pero que cualquier pregunta sobre los hechos de la causa vamos a simular como que yo fuera la parte demandada, eh, material, ¿cierto? De modo tal que ustedes puedan hacer las preguntas sobre aclaración de hechos que sean necesarias. ¿Ya? Si no hay más duda, entonces lo dejamos hasta acá y que tengan un buen resto de semana. Nos vemos el viernes. Ya se va.